Contáctense, comuníquense con nosotros, Soda Stereo. ¿Por qué el énfasis? Porque vamos a estar con Soda Stereo en homenaje a Gustavo Cerati, que el domingo cumpliría 65 años, este sábado a las 14, con el especial de Soda Stereo. Y yo creo que uno de los fanáticos de Soda Stereo es nuestro siguiente invitado, que es un chico joven, por supuesto, 33 años. Dios mío, si uno pudiera tener 33 años, con todo lo que hizo y consiguió hasta ahora, este arquitecto, docente, y tiene su propia empresa con su señora. Él es socio gerente de Mínimo Común Arquitectura. Con nosotros, y el aplauso para Solanito Benítez. Bueno, Solanito Benítez es el hijo de Solano Benítez, el gran arquitecto, premiado también internacionalmente. Y aquí está Solanito Benítez, pero no es tan hito. Yo creo que él ya creció en demasía hace rato. Solano Benítez Burró, así se denomina él, se llama él. Así que Sobebu. ¿Nunca, alguna vez jugaste así con tus apellidos? Sobebu. No. Todavía no, Bruno. Solano Benítez Burró. Sobebu, me gusta. Sobebu. Y él es el mayor de sus 3 hermanos. Son 3. Somos 3. Él es el mayor de 3 hermanos. Y tiene, su padre es Solano Benítez, que estuvo con nosotros un par de veces ya acá, un alto exponente de la arquitectura, muy respetado. Y también su madre se llama Pilar Burró, que también lleva el nombre de la querida tía Pilar Burró, en el caso mío, de Duarte Pallarés. Así que Pilar Burró. Y también un primo de él, de Solanito Benítez, es el famoso diseñador de moda Carlos Burró, que también estuvo por acá hace meses. Pero yo no lo ubicaba dentro, o por lo menos él no se abría respecto, le pregunté el árbol genealógico, pero como que se cerraba. Él no es que se abría, pero no importa. Pero él es un afamado diseñador de moda, respetadísimo, todo el mundo sabe de quién les estoy hablando, Carlos Burró, que es el primo hermano de Solanito Benítez Burró. Y su padre es Nico Burró, un excelente ser humano también. Él es agrónomo, y tiene digamos, muchos años de trabajo honesto y profesional. Y también Solanito Benítez tiene una hermana que se llama Madera. Toco madera. Se llama Madera. Madera. Se llama la hermana, que es diseñadora también. Diseñadora. Madera Benítez Burró. Y ella dice que le hagan, ¿cómo que se llama? Que quiere que se le llame Made. Sí. Pero Made se asocia mucho al Mades. Sí. Entonces tenés que decirle que corte eso, que se llame nomás Madera y chao. Correcto. Porque si no se asocia mucho y se puede complicar. Por ahí, claro, se puede complicar. Bueno, querido Solanito, sos un capo. ¿Cómo? Porque tu padre es arquitecto, vos te hiciste arquitecto, ¿cómo viene la onda acá? A ver, bueno, Bruno, bienvenido. Gracias por invitarme, antes que nada, y gracias por tan calurosa bienvenida. Creo que ya armamos el árbol genealógico de la familia. Ya toda la familia. Así que me pone muy contento. Bueno, ¿por qué empecé arquitectura? Y empecé como alguien que no entiende muy bien qué es. De chico sí trabajé haciendo maquetas, cosas en el estudio de mi papá, como cualquier chico que trabaja en lo de su padre. Y con el tiempo, cuando ingreso a la Universidad Nacional, me meto un poco sin saber muy bien de qué se trataba eso. Pero ¿quién te dijo tenés que seguir arquitectura? Y era como la corriente del momento. Viste que uno nunca sabe bien... O sea, porque tu padre era arquitecto. Claro, mi padre era arquitecto, pero uno nunca sabe bien qué está haciendo hasta que lo hace, ¿verdad? Sí. Y hasta que uno empieza a construir esa verdadera identidad y esa verdadera...
y empieza a hacerse esas preguntas que al final terminan siendo propias, ¿verdad? Y terminan afianzándole a cada uno en su camino. ¿Y qué te empezó a llamar la atención, digamos, para que te vayas aferrando o que vayas abrazando este oficio, esta profesión? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención o te convenció, digamos? Sí. Vos sos muy esteta, te gusta la parte visual. ¿Qué te llama la atención de la arquitectura? Yo creo que la arquitectura nace del momento en que el ser humano necesita cobijarse. Y necesita dar cobijo a las cosas que le importan. Necesita proteger a las personas que aman. Necesita protegerse de la lluvia, del sol. Y de alguna manera, cuando el ser humano empieza a transformar el espacio, empieza a construir arquitectura. Desde ese momento hasta hoy, creo que la arquitectura no cambió tanto en su condición de lo que para mí es importante que debería ser la arquitectura, que es cuidar a los seres humanos y generar espacios que le permitan conectarse y mejorar su calidad de vida por esos espacios. Y eso de cuidar a los seres humanos, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué fuerza tiene cuidar a los seres humanos? Me da un poco de risa porque me acuerdo que mi viejo en una conversación hablaba de que en realidad no deberíamos llamarnos ciudadanos, sino cuidadanos. Porque si nosotros entendemos la arquitectura como un hecho aislado, estamos nada más que distanciándonos de lo que verdaderamente es la arquitectura. Porque los hechos que realizamos para vivir de una manera mejor nosotros, necesariamente terminan impactando en la calidad de vida de las personas que viven alrededor nuestro. Es decir, desde el momento que nosotros empezamos a hacer arquitectura, inconscientemente estamos haciendo ciudad. Y nosotros como arquitectos debemos ser responsables de poder imaginar el futuro que pueda albergar a las personas, entendiendo que los recursos que tenemos son finitos. Entonces, me parece a mí que, como te decía, inicialmente la arquitectura nace para cuidarnos y tiene que seguir existiendo para poder cuidarnos. El mínimo humano son 2 o 3, ¿verdad? ¿Cómo es el mínimo? Sí, Maturana hablaba un poco de esto, Humberto Maturana, de que en realidad el mínimo humano son 2 personas. Es decir, somos seres sociales. No podemos vivir aislados. Y por eso se llama así tu estudio de arquitectura. Mínimo común arquitectura. Claro. Mínimo común arquitectura. Que estás vos y está tu señora. Y hay un tercer socio que se llama Sergei, también Sergei Germoliev, que es nuestro tercer socio. Sí. Y un poco nace de esta idea exacta que estás planteando, que es entender que el mínimo humano, o sea, la arquitectura mínima tiene que poder llegar a todo el mundo. Porque hoy en día la construcción, la manera tradicional de construcción, de alguna manera deja de lado a toda una generación porque no somos capaces de imaginar una otra concepción, una manera diferente de ciudad, una manera diferente de construir arquitectura que deja de lado a un montón de gente. Entonces creo ¿Cómo yo... es el que deja de lado? A un montón de gente. ¿Por qué? Porque la arquitectura hoy, como la conocemos o como la entendemos, solamente alberga al 1% de la población. Entonces es nuestro deber como arquitectos romper este estigma, o romper esta condición, no sé si estigma, y poder intentar hacer que la arquitectura que hagamos impacte en la ciudad y que la manera en la que construyamos permita que otra persona que está queriendo construir su casa pueda tomar estas nuevas técnicas y poder construir un lugar que le permita tener cobijo. Fíjate que hablábamos de... Vos viajaste mucho, ¿verdad? Bastante, Bruno, sí. No sé si mucho como me hubiese gustado. Y pero... conoces capitales Sí. y te vas siempre, cuando viajas, te vas con la consigna de conocer las ciudades. Sí. Ciertas ciudades o aquellas que te llaman la atención. ¿No estuviste nunca en Bogotá, por ejemplo? En Bogotá no estuve, pero... ¿Tu papá creo que sí? Sí, mi papá sí. Es una ciudad igual que le estudié mucho, porque es como el ícono así del Vos sabés que hoy... del urbanismo, ¿verdad? Hoy es 6 de agosto. Y un 6 de agosto de 1538 se fundaba Bogotá. Hace 486 años. Imagínate. Es la capital de Colombia, que tiene creo que 8 millones de habitantes más o menos. Y Gonzalo Jiménez de Quesada
fue el fundador de Bogotá. Ahí vemos imágenes de Bogotá, una ciudad hermosa, bien cuidada, y tienen como también, ahí están los medios de transporte, Dios mío. Creo que en el año 3500 vamos a tener más o menos esto que ahora tiene Bogotá. Claro. Ahí está Bogotá. Estamos en el 2024, pero en el 3500 vamos a emular esto que ellos ahora ya están teniendo y disfrutándolo, ¿verdad? Sí. O sea, de los medios de transporte tan modernos. Bogotá es espectacular. Y los domingos, tengo entendido, que como ejercicio también, o ejercicios para los ciudadanos, salen las bicicletas y separan los vehículos que están siempre en las calles, avenidas, bulevares, y dan permiso a las bicicletas. Entonces uno se ejercita y uno también hace, qué sé yo, deporte y estira las piernas. Y bueno, y todo esto se estudia. Es parte del convivir humano, es parte de ese cuidado al ser humano que vos estás planteando acá, ¿verdad? Porque no es solamente estar en una caja de cristal o de cemento o de acero, a veces también parte de acero, parte de metal, sino también salir y vivir al aire libre y tener... Hay una imagen de este campeón de natación de origen, no sé si era francés, no es francés, que se lo vio durmiendo en un parque ahora, porque dice que no le gustaba cómo lo atendieron ahí en la Villa Olímpica de estas Olimpiadas allá de París, y obtuvo la medalla de oro él, y se fue y se acostó ahí en el pasto. Pasó la noche en el pasto al lado de un banquito. Impensable para nuestra ciudad, ¿verdad? Impensable para nuestra ciudad. Fíjate que un famoso arquitecto brasilero decía que una ciudad las ciudades tenían que ser más humanas, y él hablaba de que la ciudad debería favorecer el contacto de las personas. ¿Cuál de ellos? Paulo Méndez Arrocha, un brasilero. Sí. Y bueno, y él... porque hubo varios importantes, icónicos, arquitectos brasileños, urbanistas. Y imagínate vos, Bruno, que las ciudades son el reflejo de nuestras sociedades realmente, ¿verdad? Entonces, el estado actual de nuestras ciudades es porque nosotros como ciudadanos no fuimos capaces de vernos nunca en el otro y de entender que el espacio público es de todos y que construyendo espacio público estamos construyendo sociedad. En lugar de eso, cada día vamos cerrando más plazas, ensuciando más, entendiendo que la única movilidad de transporte tiene que ser el automóvil, y nos olvidamos que en realidad la ciudad tiene que permitirnos mejorar nuestra calidad de vida. ¿A quién no le gustaría vivir cerca de su trabajo, no gastar miles de horas en un transporte público de pésima calidad? Y para eso necesitamos organizarnos y necesitamos poder intervenir en la manera de habitar de nuestras ciudades, no dejando eso al azar, ¿verdad? Vos dijiste, ahí está este chico, ahí está, a ver si... ¿cómo que se llama? Marchand, creo que es, no sé si es ese, creo Thomas, que no. Thomas. ¿De dónde es él? A ver, la ciudadanía, italiano, entre paréntesis, creo que salió como el atleta más lindo de estas Olimpiadas, porque es como un actor de cine, ¿verdad? Es muy... muy bello ser humano, pero tan honesto, que se fue y pasó la noche ahí, como vemos ustedes en la plaza, claro. Habiendo obtenido la medalla de oro de natación, no sé en qué, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se dice eso? Porque uno nada, pero en diferentes disciplinas, ¿verdad? No sé. Justamente Paulo... Categorías. ¿En qué categoría? No sé cuál es, pero Thomas Secón, campeón olímpico de la prueba de natación de 100 metros espalda en París, se volvió tendencia no solo por su medalla de oro o su belleza, como bien decíamos también, sino porque fue encontrado tomando una siesta en el césped. Y decime, ya que tocaste lo de las plazas,
¿por qué Asunción no tiene una plaza cuidada? Vos como joven, porque vos estás en esto y planteás cambios, no solamente desde la perspectiva edilicia o desde la perspectiva privada, porque es donde hay dinero y se pueden hacer las cosas, pero ¿por qué lo público es tan retrasado acá? Y nadie se ocupa de nuestras plazas, ya no digo de los jardines, porque no hay ninguna flor en ninguna parte. Seguramente es la ciudad con cero flor o cero flores. ¿Por qué se abandona tanto lo de las plazas? Yo creo que la plaza es el espacio público por excelencia. Y la manera de cuidar nuestros espacios es usando nuestros espacios. En la medida en que nosotros perdamos la noción de que esos espacios son nuestros, mío, como tuyo, como el de él, empezamos a perder nuestra noción de que es nuestro hogar, que la ciudad es nuestra ciudad, que la ciudad es nuestra casa. Entonces, en la medida en que menos se cuide, se va deteriorando cada día más, cada día más, cada día más. Sí, bueno, pero yo te voy a decir una cosa, perdóname. Yo tengo más o menos puedo ser tu padre en edad. Yo vi nuestras plazas perfectamente cuidadas antes, regadas. Sí. Yo y la ciudadanía que sabe de lo que estoy hablando, de mañana y de tarde se regaban las plazas, todas las plazas. Se regaba a conciencia. Sí. Venía un camión gigantesco lleno de agua y se paraba. No tenía este dato. Por favor. En las plazas habían flores, habían fuentes de agua, no había papeles. Claro. ¿Cómo se cuidaba antes? Estaba todo pintado, habían arbolitos y mal o bien, pero se pintaban hasta con cal, se pintaba eso, después se prohibió, pero se pintaba para la parte visual como diciendo, cuidamos esta plaza. ¿Y cómo cambió tanto esto? Y antes la gente iba a las plazas justamente por eso. Claro, justamente. Vos mismo estás diciendo, ¿verdad? Iba a las plazas porque estaba el que te lustraba el zapato, ¿verdad? Estaba el que te servía el tereré y la gente iba ahí. ¿Y ahora? Nuestra ¿Qué ciudad pasa? Es cada día más hostil. ¿Esto dónde es? Observen lo que es esto. Sí. Parece Kosovo. ¿Dónde es esto? Es una vergüenza. Imagínate, Bruno, que eso que vos estás diciendo, las plazas se cuidaban porque la gente... Observen esto. Porque la gente iba y se comunicaba, se amaba. Pablo Méndez decía que la plaza tendría que ser el lugar donde la hija del panadero se enamore del hijo del banquero. ¿Ah, sí? Es decir, el espacio público como conector dentro de la ciudad. Eso que estaba nombrando de Bogotá también pasa en San Paulo, que se cierra en la Avenida Paulista los domingos y todo el mundo sale a usar. Hace que la gente tome conciencia de que ese espacio es suyo. Y de la importancia de la ciudad, de la convivencia. Y la gente se cuida porque en la medida en que nosotros más usamos los lugares, menos ola de asalto hay, menos los destruimos si nos tratamos de cuidarlos. Así, ¿verdad? porque existe una especie de control social. Fíjate que Asunción está tan carente de espacio público que cuando se habilita la costanera, la avenida costanera, todo el mundo va a la costanera porque nunca hubo un espacio. Esta es una imagen del centro de Asunción, de una plaza que existió así, que estaba llena de flores, de fuentes, de iluminación. La gente iba ahí. Esto es Asunción. Esto es frente al Hotel Guaraní, por ejemplo. Antes de que se haya destruido eso y se hizo un no sé qué cosa ahí, ¿verdad? Y el resultado es lo que se ve hoy, ¿verdad? Una desidia absoluta y total. Esto mismo desde arriba, así era la plaza. Miren, después se puso la fuente ahí está apagada, me parece la fuente. Pero esta imagen denota una ciudad con un cierto cuidado. Correcto. Con un diseño. Tenemos otra imagen más. Y un tema, Bruno. Allá, por ejemplo. La gente vivía en el centro. Esta toma, por ejemplo, observen ustedes, todo está pintadito. Esto no es la pintura de la foto nomás. Así era la ciudad. ¿Y dónde nosotros podemos apreciar una cosa así? Ahora, en el mismo lugar, supuestamente, ¿verdad? Una desidia absoluta y total.
Bueno, en fin. Es que nosotros necesitamos densificar las ciudades, Bruno. Ese es el camino. Densificar las ciudades, no ruralizar las ciudades. Fíjate que en esta época la gente vivía en el centro de Asunción. Y hoy en día, con toda la infraestructura que tiene el centro, que debería ser el lugar más promocionado habitacionalmente, en realidad es una desidia absoluta, porque nadie vive. Porque cada día, o sea, ingresan a Asunción 1.500.000 personas y viven solamente 700.000. Sí, pero nadie vive, querido Solanito, porque se tornó un círculo vicioso. Como nadie vive, nadie cuida, la gente huye de ahí. Claro. Entonces todo se va. El huevo o la gallina. Sí, todo se va abajo. Entiendo. ¿Y quiénes son los que tienen que intervenir ahí y potenciar para que ese centro, con sus edificios de antaño, también sea totalmente remozado y que luzca bien? ¿Y la municipalidad? Claro. Obviamente. Por favor. Y si eso no se cumple, y hay 10.000 personajes ahí a los que se le paga sueldos. Totalmente. Si eso no se cumple, es imposible que un inversor quiera venir acá, ¿verdad? Porque como vos decís, nadie quiere vivir sin las condiciones mínimas de habitar, ¿verdad? O sea, urbanísticas, sociales, de seguridad, etc. Bueno, pero ahí tenemos otra imagen del Hotel Guaraní con la plaza esta, con la fuente. Observen lo que es esa imagen. Esto era Asunción, así era Asunción antes, atraía Asunción. Mucho más pequeña, pero mucho más limpia, mucho más aromática, porque ahí no hay el olor que ahora se siente de un baño público gigante cuando uno va por esas calles. Porque, qué sé yo, no hace falta que ahonden esto, pero... No, y es importante ver otras ciudades como la estabas mostrando, Bruno, porque significa que todavía estamos a tiempo de cambiar. Porque esas ciudades también sufrieron cambios. ¿Y qué harías vos en Asunción, digamos, ahí en esa parte antigua o histórica de Asunción? Vos como mente renovadora de la arquitectura y del diseño, ¿cómo plantearías un cambio ahí imaginario, por lo menos imaginario? Sí. ¿Habrás pensado alguna vez? ¿Qué harías? Y bueno, necesitamos primero repoblar el centro, y para repoblar el centro tenemos que tener seguridad, tenemos que tener plaza, tenemos que tener transporte público. Y a partir de ahí necesitamos que la propia municipalidad sea el promotor de todo este cambio. Porque si la municipalidad no se vuelve promotor, y por lo visto no basta solamente con bajar impuestos, ¿verdad? Basta con darle a la gente seguridad, darle a la gente que pueda llegar, que pueda trabajar. O decime a quién le gusta pasar 4 horas por día en su vehículo privado o en el transporte público de pésima calidad que tenemos. A nadie. Lo que pasa es que la gente no quiere vivir de la manera que se le está ofreciendo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es invertir en que la gente necesite caminar más, moverse a pie, pocas cuadras, vivir en el centro, densificar el centro, mejorar las plazas, hacer que los transportes públicos lleguen hasta ahí. Iluminación. Iluminación, obvio, ¿verdad? Obvio. O sea... Iluminación, ídolo. Es que hoy está tan carente de todo que vemos la película como demasiado negra, ¿verdad? Pero me parece que nosotros somos la generación que necesitamos involucrarnos y necesitamos ir tomando pequeñas acciones que vayan generando cambios graduales, ¿verdad? ¿Y por dónde se comienza? Y bueno, si es que como la municipalidad promoviendo... No, olvídate ya de la municipalidad. Yo le planteé, inclusive, que conversé con tu padre cuando vino por acá, que para un cambio de Asunción, digamos un cambio necesario, obviamente, porque en 13 años llegan los 500 años de Asunción. Sí, señor. En 13 años que pasan volando, ¿verdad? Necesitamos que se involucre el gobierno central, que contrate a empresas como la tuya y la de tu señora, mínimo como una arquitectura, y que te digan, bueno, quiero que me refacciones, que me cuides, que me plantees 5 plazas de Asunción, por decirte algo, cualquier cosa. Y hay otra, o a la empresa de tu padre, quiero, señor arquitecto Solano Benítez, que se ponga como meta ¿cómo se llama? Ahí el jardín botánico. Claro.
o el Parque Caballero, por ejemplo, en toda su extensión, todo, pero que se haga del dicho al hecho, porque estamos cansados de los proyectos. Claro. Porque proyectos, hay 1.000.000 de proyectos que se hicieron, pero nunca nadie gestionó esto hacia la realidad, ¿verdad? No se pasó a la realidad, no se pasaron esos proyectos a la realidad. Y yo creo que por ahí a las grandes empresas constructoras vialeras se les tiene que decir, en vez de hacer esta ruta, paren ustedes por ahora y abóquense a hacer, qué sé yo, toda una... Las peatonales, claro, la bicisenda. porque acá no bicisenda, sino la parte de una circunvalatoria de la ciudad de Asunción. Pero no hacer una avenida con ida y vuelta, sino 4 andariveles. Claro. De un lado, 4 andariveles del otro lado, pensando en 20 o en 30 años. Nadie parece que... Ahí está, esa imagen es muy buena también. Sí. Mira cómo lucía antes, mira la pulcritud que tenía antes el centro de Asunción. Yo creo, con respecto a eso, es que mi manera de ver... es que nosotros necesitamos hacer más que avenidas, necesitamos hacer que la gente viva en Asunción. Porque ahí vamos a necesitar menos avenidas, ¿verdad? Sí. Entonces, claro que la gente dice, sí, pero ¿cómo vas a hacer? Cuidando. Y claro, cuidando, promoviendo el desarrollo, ¿verdad? Ayudándole a la gente que pueda tener su vivienda en Asunción y no que tenga que salir a comprar lejísimo y al Estado cada día le cueste más caro ir más lejos. No, que se hagan asociaciones público-privadas y que la gente pueda disponer de una vivienda o un departamento en el centro de Asunción, ¿verdad? Bueno, querido, sí, pero hay que conversar. Hay que llegue antes que llegue el 3500, tenemos que tratar de potenciar la parte del transporte público. Sí. Y qué sé yo, porque ese es un caos también el transporte público. Pendiente. No sé, se tira la pelota para adelante, se va. Lo que era antes el jardín, ¿cómo se llama? El Parque Caballero. Mostrá esa imagen del Parque Caballero. Ahí tenés, creo que. Así lucía la piscina del Parque Caballero, donde practicaba Emilio Abreu. Claro. Emilio Abreu, que fue nuestro gran nadador estrella, así como Víctor Pecci en el tenis, Emilio Abreu fue en la natación. Y él practicaba ahí. En esas condiciones estaba el parque. Bernardino Caballero, que lleva el nombre del fundador del Partido Colorado, y cuántos intendentes colorados pasaron por Asunción, cuántos gobiernos colorados pasaron, y nadie se ocupa de este parque Bernardino Caballero que lleva el nombre del que fundó la ANR, entre paréntesis. Es una incongruencia, no entiendo cómo viene la mano acá. Eso tiene que partir de arriba, a que así como sacaron y se nutrieron de Itaipú por 50 años, bueno, que nos nutramos nosotros teniendo nuestros parques y nuestros jardines y nuestras plazas cuidadas. Es lo mínimo, que ni siquiera pedimos una calle más, pero por lo menos nuestras plazas y nuestros parques que sean cuidados. La lógica dice eso, ¿verdad? Se cae de Maduro, hablando de Maduro de vuelta. Y eso es también el Parque Carlos Antonio, Parque Caballero, ¿es? Sí. Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, querido Solanito Benítez Burró, no sé lo que quiera decir, porque yo también, yo tuve mis primos, a los que quise mucho, que fueron los Duarte Burró, los mellizos, Juan y Ramón Duarte Burró, que fueron mis primos. Lamentablemente se nos adelantaron ya. Los quise mucho, nos criamos juntos y bueno, o sea que tenemos una vinculación con los Burró desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, muchas décadas. Y bueno, pero en el plano profesional, no sé, te deseo lo mejor, no sé, te vamos a acompañar. Espero que llegues otra vez y que venga tu señora y entre los dos platiquemos acá. Ustedes platican y yo les consulto cosas. Me enseñan lo que hacen a través de Mínimo Común Arquitectura y qué planteamientos tienen ustedes urbanísticos, qué sé yo. Estamos abiertos, hay que pensar en los 500 años de Asunción y cada uno tiene que aportar lo suyo. Correcto. No puede ser que
el nenecho sea el que maneje las cuerdas de todo esta situación y nosotros seamos los títeres, ¿m? Y sí, él siga siendo el titiritero, ¿m? Y de una tremenda... Bueno, me callo, bueno. Te quiero decir nomás que se tiene que revertir la historia y tenemos que nosotros ocupar los lugares de la gente que debe de ocupar o debe de accionar y no hace nada. Sí. Entonces la ciudadanía tiene que salir y codo a codo meterse a transformar la ciudad de alguna manera, ¿verdad? Porque sí, no puede ser que recibamos los 500 años en estas condiciones, que sería lamentable que Asunción celebre sus 500 años en estas condiciones. Bueno, Solanito Benítez, un abrazo. Muchísimas gracias. No sé lo que quieras decir, acá tenemos una cámara. Una cámara. Bueno, gracias por la oportunidad, primero de venir acá a conversar un poco y a alzar un poco también nuestra voz. Creo que el llamado, así como me preguntaste qué es lo que se viene y qué perspectiva puede llegar a tener Asunción, creo que tenemos que involucrarnos y empezar a construir una ciudad desde el lugar que nos toque más justa para todos y una ciudad que favorezca el contacto y empezar a entender que la manera en la que vivimos no es la única manera de vivir, que se puede cambiar. Otro día podemos hablar sobre arquitectura y sobre construcción y cómo eso puede impactar también en la sociedad, pero que creo que hoy, hablando más filosóficamente, el camino que tenemos que seguir es el del involucrarnos y entender que no siempre fue así y que puede no siempre ser así. Entonces tenemos que hacer algo para poder vivir, para poder cuidar a la próxima generación que va a venir, que serán nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco ese es el llamado a construir una ciudad que acá hay que construir el desde los carteles que recuerdan a la población el nombre de las calles. Desde ahí hay que diseñar y construir. Porque ahora están las pocas calles que tienen algún cartel con el nombre. Abajo aparece la publicidad. Sí. Entonces aparece más grande la publicidad que el nombre de la calle. Claro. Eso no se vio ni en Tangañica. Claro. Desde ahí hay que rever todo eso. Sí. Desde ahí hay que cortar. Ahí hay que poner solamente el nombre de la calle y el sentido de la calle, por supuesto. Se va hacia allá, se va en sentido contrario. Eso siempre existió. Lo que eran las cartelerías que tenían nuestras calles del centro de Asunción, impresionantes eran los carteles que había antes. Estoy hablando en la época estronista, entre paréntesis, en la época estronista, no después del 89, en la época estronista. Yo nací en 1954. Un mes después subió Stroessner. Bueno, hasta aquí voy. Ya entenderán. Bueno, te quiero decir que antes se hacía mucho más rigurosamente todo. Todo se hacía mucho más rigurosamente. Ese edificio del Banco Central del Paraguay, con todos los millones que se acostumbra a prestar, ¿vos crees que van a construir una cosa igual ahora? ¿Van a construir así sólidamente un edificio como el del Banco Central del Paraguay? Icónico. Te pregunto, vos como joven arquitecto. No creo. Se junta la plata, porque acá para hacer un baño se presta el dinero. Sí, señor. De afuera. No es de acá adentro. De afuera se presta el dinero para hacer un bañito. Sí. ¿Qué pasa si se consigue imaginariamente el dinero para construir un bruto edificio como el del Banco Central del Paraguay? Ese edificio sería o será tan sólido, tan bien diseñado como lo fue y como lo sigue siendo esta central del Banco Central del Paraguay. Y dependerá de la presión que ejerzamos los jóvenes para conseguir ese espacio y ese camino. O el Hotel Guaraní. Sigue siendo icónico, se hizo en los 60 y sigue siendo el edificio más moderno del centro de Asunción. ¿Cómo se explica? Y pasaron 50 años. ¿Y la voluntad? ¿Vos lo estás diciendo, Bruno? O el Banco de Fomento, que antes era Banco de Fomento, no sé si sigue llamándose ahora, antes era Banco del Paraguay, creo que se llamaba. Sí. Pero ese edificio impresionante, con esas puertas de bronce, por favor, y mármol. Tenemos otro ejemplo, la ANDE, el colegio CPB. Y mármol.
Sí. Dios mío. Sí. Qué lejos estamos. Bueno, querido ¿De a poco, Bruno? ¿De a poco? No, ¿De a yo poco? ya no voy a ver más. Pero, en fin. Pero hay que encender las luces Sí, de la señor. ciudad. ¿Sabes Hay que- qué? Sí, las luces de las personas que tienen De que las personas. despertarse. Tenemos que tener el chip nuevo acá. Sí, ¿verdad? señor. Y las luces de la ciudad hay que encenderlas. City Lights. Se denomina este tema City Lights, las luces de la ciudad. Aquí llega William Peach